Buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí, profesor. Sí, gracias. Sí. Bien, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Fabiola, qué gusto verla. Bienvenida. Hola, profesor. Muchísimas gracias Al igualmente. contrario. Muy feliz de poder regresar. Qué bueno, el gusto es mutuo y bueno, pues vamos a arrancarnos con esta parte. Gracias. Bien, muchachos. Bueno, ¿tenemos dudas del respecto del video explicativo de la semana anterior? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿O hasta el momento va todo claro? Todo Hasta el bien, profesor. momento todo bien, profesor. Perdón, Bien. perdón, Jesús. Fabiola, disculpa, gracias igualmente, que estés bien. Gracias igualmente. Perfecto, abogados. Bueno, vamos a recapitular un tanto esta parte de cómo el derecho internacional establece esas normas de disposición entre los estados, pero también de los estados hacia sus gobernados. Es decir, cuando una ley interna deja de ser garante para el estado parte, deja de ser operaria y sobre todo pierde esa facultad para la que fue diseñada o para la que fue creada. En este sentido, nosotros vamos a atender que el derecho internacional, partiendo del derecho general, que es instituir, obviamente, las reglas ordinarias del derecho propio, establece en el derecho de gentes o en el jus gentium ese sistema jurídico no solo histórico, sino también especial y que atiende a reglas entre los ciudadanos romanos y los pueblos bárbaros. Recordemos que nuestro sistema jurídico parte del derecho romano y sobre todo que esos pueblos bárbaros se encontraban bajo el dominio de Roma. Ahora bien, en esta parte nosotros vamos a establecer que el derecho internacional público a nivel universal depende de sucesos muy importantes, sucesos históricos de gran relevancia. Y sobre todo con el surgimiento de los estados modernos desarrollados a través de los siglos XIV y XV, eh, es el fin de la Guerra de los 30 años que acontece en el Imperio Sacro Romano y Germánico y a través de los papados. Por ejemplo, uno de los personajes de la historia universal muy importante que de repente lo hemos escuchado hablar, pero se direcciona de mala manera, es Nicolás Maquiavelo. Me late que aquí va a establecer su tarea cuatrimestral. Ya se las diré en la plataforma. Nicolás Maquiavelo, a su vez de que fue asesor jurídico, fue estadista, fue asesor también de la familia Medici, establece en su libro El Príncipe esta forma de establecer unión entre los estados, lo que él llama los principados. Pero a diferencia de los conflictos bélicos, que es esta parte de la Guerra de los 30 años, Maquiavelo establece la constitución de los estados a través de las alianzas y las alianzas sin conflictos, las alianzas sin esa parte sanguinaria. Es ahí donde el príncipe establece las formas de hacer principados. Ahora bien, recordemos que él también es asesor jurídico y asesor estadista del Papa César Borgia, y por eso es que refiero aquí a los estados sacro, imperio romano y germánico, porque en sí el Papa Borgia establece gran parte de los principados en Nápoles, pero establece la expansión de la Iglesia Católica como una hegemonía, sí, de armonizar a los estados miembros. Ahora, estos estados también comprenden hechos europeos, como es el Tratado de 1648 en Westfalia, Alemania. Y sobre todo que nosotros vamos a instituir esta condición de la Westfalia al ámbito de validez temporal de las normas del derecho. Es decir, que la Westfalia da lugar a un primer congreso diplomático centrando un nuevo orden en la Europa central de aquella época. Y es modernista y sobre todo vanguardista para la génesis de derecho internacional público. ¿Por qué? Porque ahí van a partir muchos de los convenios que hoy día operan en este Estado moderno. Y sobre todo que hablar de estados que hablan de capital, de igualdad y de seguridad jurídica, establecemos que la Westfalia parte del principio de igualdad jurídica para todas las naciones que forman parte de un Estado o de un tratado internacional.
Así es. Entonces, de esta manera, el derecho internacional público viene a reconocer a todos por iguales, ciudadanos y también estados, porque en este nuevo sistema descentralizado de normas se deposita en la voluntad de cada uno de los estados la creación de las normas jurídicas del derecho internacional. Ahora, es posterior con la Convención de Rin en 1806 que las reglas de Westfalia pasan a ser parte de las leyes constitucionales del Sacro Imperio Romano. Y a su vez, Francia y Suecia conforman garantías establecidas en ese tratado de la Westfalia y de la Confederación de Rin, en donde se autoriza las disposiciones invocadas por los estados firmantes a cambiar los estatutos de la norma interna. Y es así que los alemanes, que vivían en más de 300 estados independientes para esos años de 1806, solo pueden fusionarse con otros estados que cuenten con la aprobación del Tratado y la Confederación de Rin, aprobados por Francia y Suecia. Ahora bien, en esta condición, recordemos que Napoleón Bonaparte forma un ejército sumamente poderoso y sus tropas establecen los congresos de Viena. Estos encuentros internacionales del Congreso de Viena convocan a restablecer las fronteras en Europa, porque recordemos que había estos reinados o estas congregaciones de varios países, como por ejemplo el Imperio Prusiano, que es el Imperio Germánico actualmente, y lo que hoy conocemos como Alemania. Por otra parte, hasta antes del Imperio Romano, en la Europa central se daba una forma de reorganizar las ideologías de los antiguos regímenes. Pero con la constitución de la Revolución Francesa en el año de 1789, se va a reunir una nueva forma de gobierno y sobre todo que a partir del 9 de junio de 1815, las convenciones toman bases de principios, sí, en el aspecto monárquico, pero una monarquía legítima, una monarquía que parte de un principio de equilibrio para las partes, sobre todo para los estados europeos. Ahora bien, este principio va a respetar la igualdad jurídica de los sujetos en una comunidad internacional, pero a su vez los acuerdos tienen vigencia en la Europa Central y la Europa del Este hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Es así que con la institución del Tratado de Paz de Versalles, en 1919, el derecho internacional público toma auge para armonizar a estas comunidades internacionales, partiendo de los elementos básicos para el desarrollo de las comunidades del derecho internacional. Y con la derrota de la Triple Alianza integrada por los imperios prusiano, como ya lo mencioné, que es el imperio alemán, austrohúngaro e italiano, los principales objetivos del derecho internacional es crear la sociedad de naciones, que a su vez pacifica y garantiza la armonía de los estados parte a nivel internacional. Por eso los tratados internacionales, muchachos, entendemos que debe ser de cooperación no solo unilateral, sino multilateral, porque aquí es donde el derecho romano va a tomar, el derecho internacional va a tomar esa sintaxis jurídica, ¿sí? Ahora, en esta parte se otorga a través de este tratado de sociedades-naciones que los organismos hagan valer lo que son estados libres y soberanos, pero que por otra parte también se establezcan esos tratados de paz, que se condene la guerra y que se firmen tratados o pactos de no agresión entre las naciones. Por eso es que el estallamiento de la Segunda Guerra Mundial hace que los países de nueva cuenta entren en conflictos y sobre todo el tratar de acaparar a las sociedades por medio de la fuerza, acontece a que se desemboca una disolución social, lo que llamaríamos así. Por eso establecer que los estados del eje Tokio, Roma, Berlín hacen esta constitución de querer expandir su poderío a través de esa práctica fascista y nazista, desde luego. Sin embargo,
Con el establecimiento de los aliados, la guerra concluye con la caída de los países del eje en 1945, dando el triunfo a los estados aliados, es decir, Estados Unidos en primera de cuentas, lo que es la Gran Bretaña y desde luego Francia. Por ello, la consecuencia real de pacificar y armonizar a los estados a nivel mundial parte del principio del respeto a la vida y la dignidad humana, porque recordemos que en esta fase de la Segunda Guerra Mundial principalmente se cometen crímenes que se consideran de lesa humanidad, como lo son el genocidio, lo son la desaparición forzada de personas, entre otras condiciones. Y obviamente establecemos parte del derecho que actualmente nos rige como consecuencia de ese acontecimiento histórico. Por ello es que la consecuencia para armonizar y pacificar al mundo post Segunda Guerra Mundial es establecer a la Organización de las Naciones Unidas como un instituto en donde su carta reconoce valores necesarios que exigen a la comunidad internacional una paz y una dignidad humana, dirigida hacia todos sus integrantes. ¿De acuerdo? Es decir, que si bien el derecho internacional público establece que sus sistemas son coactivos, hoy día esas reglas coactivas establecen también que los estados miembros de un tratado internacional permitan mantener un sistema sobre lo que hoy llamamos convenciones internacionales y sobre todo que sus normas son de carácter obligatorio, vinculante e imperativo, porque no pueden ser modificadas tan fácilmente o así por así. Es decir, hay que establecer los ámbitos personales, temporales y territoriales, pero también de validez del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque en este ámbito de validez temporal, las normas de derecho internacional vienen estableciéndose a través de las negociaciones internacionales, sobre todo negociaciones de paz entre estados libres y soberanos como antecedentes a los conflictos bélicos. Sin embargo, son con los tratados de paz de Westfalia de 1648 que las guerras napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial establecen una institución llamada Modelo ONU, que toma más auge con la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1945. Por ello es que las convenciones internacionales, los tratados internacionales, tienen que sumar un cúmulo de creación para las normas jurídicas al derecho internacional, que establezcan múltiples tratados multilaterales y que se celebren de acuerdo a las necesidades de la comunidad internacional. Es por ello que el ámbito espacial de validez de normas tiene que obligar a los estados que se signan a cumplir esos tratados, a sí, primero cumplirlas en el territorio de donde se parte, pero también establecer la soberanía nacional derivado de los acuerdos, ya sean bilaterales o multilaterales. Y sobre todo, recordemos lo que decía yo la semana anterior y lo que dije anoche en el video explicativo. Esa condición de lo sucedido con México y Ecuador atenta contra estas normas del derecho espacial de vigencia del derecho internacional. ¿Por qué? Porque se atentó contra la soberanía, aunque la Embajada de México estuviera en Ecuador. Recordemos que el principio de extraterritorialidad establece que sigue siendo territorio las embajadas, los consulados, los buques, aunque sean de guerra, las aeronaves, aunque sean comerciales. Y por lo tanto, esa periferia marítima, aérea, terrestre, deben establecerse en un vínculo de obligatoriedad de los tratados internacionales. México tendrá que tomar cartas en el asunto para constituir la sanción correspondiente a Ecuador. ¿De acuerdo? Por otra parte, surge con el modelo ONU la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, la institución de los derechos humanos, las convenciones que hoy día operan en materia de protección hacia las mujeres, como es el Comité CEDAW o la Convención Belém do Pará, las convenciones específicas sobre el derecho de mercaderías, como es la UNCITRAL y la UNIDROIT,
en temas de derecho mercantil internacional. Por eso, el alcance de la norma en cuanto a su aspecto de validez espacial dependerá del número de participantes y la materia que se está por señalar entre ellos. Por eso las convenciones internacionales favorecerán a la seguridad jurídica, pero también a la paz internacional, que protejan y tutelen los derechos humanos y que tienen alcance para todos los sujetos del derecho internacional. Recordemos que estas normas son de carácter imperativo establecidas por el jus cogens. Ahora, el derecho internacional en cuanto a su validez personal establece que los individuos que nos encontremos en una territorialidad llamada Estado, este Estado es soberano, pero también nacionales extranjeros, asilados, refugiados, desplazados o representantes diplomáticos, incluso los jefes de Estado en un momento dado, tienden a ser beneficiarios de estas normas del derecho internacional. Por ello es que el Estado parte está obligado a cumplir los mínimos derechos elementales de todas las personas en defensa de esos acuerdos y convenciones internacionales. Por eso el derecho internacional y la soberanía son dos conceptos que deben de estar intrínsecamente ligados, porque por un lado, los sujetos de derecho en cuanto al Estado nos privilegian las constituciones políticas y subsecuentemente la soberanía nacional. Y de acuerdo con la personalidad jurídica internacional, ese proceder de los tratados internacionales debe respetar al derecho interno, a la soberanía nacional, pero también a los sujetos de derecho como tópicos de una hegemonía constitucional. ¿De acuerdo? Es decir, en este orden, el Estado soberano tendrá la capacidad para organizar su sistema social y su sistema jurídico, pero establece el orden normativo a través de lo que llamamos el elemento, la función negativa y positiva del Estado. Es decir, la función negativa corresponde a las normas jurídicas per se, pero la función positiva al establecimiento de las fronteras. Y sobre todo, que de esa soberanía interior se tenga la facultad para actuar con igualdad supeditada a las normas del derecho interno, pero también a las normas que rigen a la comunidad internacional dentro de la soberanía exterior. Es decir, que aunque tú estés en un tratado internacional como país, como delegación, el modelo ONU te establece que debes respetar las fronteras en todos sus ámbitos espaciales, marítimo, ferroviario, aéreo, ¿sí? Terrestre, desde luego. Y de acuerdo con la Constitución política, recordemos que la soberanía la ejerce el Estado, pero se va a depositar en alguna figura que se llama el pueblo. Por lo tanto, los subordinados frente a los otros subordinados, incluyendo agrupaciones humanas, como partes integrantes del Estado, tenemos la obligación manifiesta y suprema de que se le exija a nuestro Estado celebrar acuerdos no que detrimenten al derecho interno, sino que hagan esta condición del poder para beneficiar y en su momento crear mejores leyes internas. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, en este poder supraordinado, los estados deben estar coordinados con la relación de los tratados internacionales y de los estados que son miembros de estos. ¿Por qué? Porque en este sentido la soberanía interna está limitada por los otros estados parte. Sin embargo, establecemos que los tratados internacionales van constriñendo poco a poco el actuar de los estados que pertenecen a esas convenciones como parte de una comunidad internacional y que frente a la soberanía, primero operará tu ordenamiento jurídico interno para después darle entrada o darle cabida en ciertos casos a la norma internacional. ¿Sí, muchachos? Es decir, nosotros como estados soberanos estamos coordinados con otros estados, de acuerdo, pero en medio de las normas jurídicas internacionales hay relaciones recíprocas y van a señalar a cada uno de los estados miembros los derechos y las obligaciones, pero también el lugar que ocupa en el sistema jurídico en común frente a los demás estados.
porque hay obligaciones recíprocas. El poder del Estado debe estar dotado de un poder supremo que le faculte determinar ciertas relaciones que desee mantener con dos estados y las normas del derecho internacional. Es por ello que en México específicamente no es tan fácil que el país se adhiera a tratados internacionales. Esto tiene que partir de un principio llamado proceso legislativo, que con la aprobación del Senado, México puede establecer hasta ciertas condiciones esa adhesión a los tratados internacionales. ¿Hasta aquí alguna duda o una pregunta? No, todo bien, profesor. Perdón otra vez. No te preocupes. Gracias. De acuerdo. Continúo. Adelante, profe. Vamos a ver las doctrinas clásicas del derecho internacional, lo que llamamos las doctrinas justnaturalistas. Y sobre todo que de acuerdo a la génesis hispana del Jus Gentium, se crea la teoría justnaturalista del derecho internacional y que sistematiza Francisco Suárez, Francisco Vitoria y Grocio, en donde estas escuelas sostienen que el derecho de gentes no era ilícito y sobre todo que era contrario al derecho natural desposeer a las comunidades indígenas o las comunidades indias, ¿no? Entonces, en esta parte el Jus Gentium quita el propio Jus Gentium lo que no es humano. Hoy día, si nosotros atendemos a la convicción del Jus Gentium, el derecho humano consagrado en la Constitución Política, pero relacionado y avalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que nuestros estados o nuestro estado miembro, que es México, debe operar bajo un régimen de seguridad jurídica y sobre todo que sus normas son de observancia universal para todos. Prohíben la noción novedosa de la guerra, porque consideran que la guerra es injusta. O sea, puede ser justa para aquel país que está atacando a otro bajo la sospecha de elementos dictatoriales, por ejemplo, ¿no? Pero dentro de esta condición, la guerra es el último elemento al que se debe recurrir. Por tanto, Fernando Vázquez sistematiza que la libertad de los mares, o sea, que el derecho internacional emana de la libertad de los mares, porque los mares son lugares públicos y de inconmensurable espacio territorial. ¿De acuerdo? Es decir, para esta persona, sistematizar los mares establece que ningún principio de espacio público o lugar público puede tener condiciones de usucapión. Baltasar de Ayala crea el derecho militar y de los ejércitos en campaña, es decir, que la guerra tiene que estar justificada. Y de acuerdo con Francisco Juárez, el Jus Gentium y el Justnaturalismo establece esa universalidad en la comunidad internacional. ¿Para qué? Para definir cómo vamos a colocar a la verdad, a la justicia, por encima de los intereses de las naciones propias. Recuerden que las naciones siempre tienen que establecer como delegaciones estadistas el mínimo de estatutos garantes del derecho internacional interno y cuando más del derecho internacional. Sin embargo, no se cumple ese parámetro. Hoy día nosotros estamos en una condición de agresión constante, ¿no? Y sobre todo por el país vecino con este gobernante que tiene actualmente, que para él el uso de la fuerza es el uso de la razón. O sea, es un presidente que no dialoga. Es un presidente que comete conductas arbitrarias, ¿sí? Entonces, en esta parte, Alberico Gentili separa la teología de la ética y va a mencionar que los embajadores, al contar con cierta inmunidad, son representantes de los países en los consulados o embajadas donde se estipulen para despacho de sus condiciones de cuidado de los connacionales. Pero también se refiere a la naturaleza que estos diplomáticos, ya sean embajadores o cónsules, deberían de ser nombrados de manera electa y, sobre todo, cuando se presuma que haya prácticas ilícitas, expulsarlos del país parte. ¿De acuerdo? De tal suerte
que Hugo Grocio establece esa base de la libertad de navegación en alta mar, porque de ahí parten, repito, los cimientos del derecho internacional moderno. Pero con el Jus Gentium se vulgariza la institución del propio Jus Gentium y se declara de carácter obligatorio para el derecho internacional, pero desatiende la igualdad natural de los estados parte. ¿Sí? Es decir, con esta parte de los estatutos, de los tratados de Westlife, se crea, de acuerdo con Christian Wolff, ese principio de asociación de los estados y sobre todo que los ciudadanos están obligados a promover un bien común, una tranquilidad y una seguridad jurídica. Y esos son principios elementales o fines comunes del derecho en general. Por tanto, las doctrinas positivistas como Richard Sauch abandonan el concepto del jus gentium, pero lo mejoran con el jus fetial, es decir, establecer una representatividad jurídica internacional de manera metódica y científica que permita desatender un tanto el jus gentium, pero atender esas nociones de igualdad entre estados y sobre todo la naturaleza que ocupan no solo en el ámbito jurídico, sino en el reconocimiento de leyes y en la naturaleza misma sobre la ocupación de territorios e interpretación de pactos internacionales. Otro dato importante es que con la Segunda Guerra Mundial vienen nuevos bloques económicos y políticos, pero sobre todo movimientos sociales, como es la división de la Alemania, ¿no? En una Alemania federal y en una Alemania capitalista. Y sobre todo, cómo eran dos mundos paralelos. Porque por una parte, establecemos que la Alemania occidental era altamente competitiva, era altamente redituable, y la Alemania federal pues, era una Alemania comunista, en donde había existido pobreza. Y es hasta el movimiento de 1989, con la caída del muro de Berlín, que se establece una nueva nación. Y hoy día Alemania está dentro de los primeros 10 países en la Europa sobre esa interpretación de pactos internacionales, pero en beneficio de ellos mismos. Porque actualmente Alemania, lo que son los países del eje, que es Alemania, Japón e Italia, están pagando indemnización por los conflictos suscitados en la Segunda Guerra Mundial. Desconozco si lo saben, pero bueno, ahí está el dato como cultura general. Entonces, los positivistas sistemáticos presentan un orden jurídico internacional metódico y científico, centrado en los antecedentes históricos, que van a dar paso a la naturaleza jurídica de la norma internacional para que aquellas naciones que conformen tratados internacionales las apliquen de forma efectiva. Y sobre todo que desde la parte práctica, los particulares y el Estado encuentren un grado de convergencia en la jurisdicción estatal. ¿Para qué? Para establecer observancia general de las normas internacionales. ¿Sí? Es así que el derecho interno y los órganos del Estado tienen un papel clave para desempeñar los cánones a cumplir del derecho internacional. Pero de repente el reenvío de normas internacionales a normas internas pierde ese carácter self-executing, es decir, que en vez de ser adoptadas, los desafíos legislativos preceden a derechos nacionales. ¿Qué relaciones hay entre el derecho internacional y los derechos internos? Bueno, obedecen a que el derecho internacional necesita de actos o supuestos jurídicos específicos para receptar y, hasta cierto punto, convertir las leyes para que surtan efectos en un ordenamiento jurídico. Este caso sería el expediente varios 912-2010, caso Rosenrode de Pacheco. Y dos, que en el caso concreto, el conflicto de norma internacional establezca que para afrontar ciertas cuestiones de doctrina, se utilizan las posturas fundamentales del dualismo y el monismo. Y estas dos teorías de la dual y la monista establecen que el derecho internacional y el derecho interno son uno solo, y que como fuentes del derecho, las relaciones jurídicas entre los estados tienen que ser, en este caso, de principios paralelos, de órdenes jurídicos bien establecidos y bien cimentados, y que por otro lado se separen y sean independientes.
porque el derecho interno tiene su constitución y el derecho internacional será la convención a la que el Estado parte desea pertenecer. ¿De acuerdo? La teoría monista, por el contrario, establece que la premisa es la unidad esencial de los ordenamientos jurídicos. Y aquí va a hacer referencia a la pirámide de Hans Kelsen, en donde se establece que la norma por excelencia de mayor jerarquía y rango, pues será la constitución política. Y de ahí los tratados, las leyes, los códigos, los reglamentos, los estatutos, los bandos municipales. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, en esa condición, recordemos que el derecho internacional debe respetar a tu propia constitución y debe ser superior no a la constitución, sino a esas normas internacionales y sobre todo pactos de no agresión. Pactos de no agresión. Por eso la vía más dúctil de respeto entre las naciones será el diálogo entre los tratados internacionales. ¿Me explico? Obviamente nosotros, dentro del sistema convencional, establecemos que los sistemas convencionales parten del problema mayor de cuál debes poner arriba, ¿no? Si la Constitución o a la Convención. Yo siempre les diré que la Constitución siempre debe ser arriba de cualquier convención internacional. Y lo recalco. La Constitución y el tratado podrán estar a la par en una línea siempre y cuando se atenten contra derechos humanos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, profesor, gracias. Bien, continúo. Vamos cerrando la sesión. Parte importante del modelo ONU es establecer un sistema. Y por eso dice Sistema de Naciones Unidas. Porque en conjunto las delegaciones llamadas estados, o más bien los estados llamados delegaciones, porque para el modelo ONU no son países ni son estados, son delegaciones o son agencias, se van a constituir para establecer programas sociales, fondos internacionales que ayuden a países en crisis financiera, por ejemplo. Organismos y órganos especializados, como por ejemplo la UNICEF, que es un organismo especializado del modelo ONU para vigilar la nutrición a nivel mundial de los infantes. Y en general, proteger los derechos de la infancia. Otra consecuencia del modelo ONU, la OMS, Organización Mundial de la Salud. Otra consecuencia del modelo ONU, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que son organismos tutelados por la convención, pero que al final del día tienen observancia en el Estado mexicano particularmente, ¿sí? Entonces, esas entidades van a atender a presupuestos, órganos rectores y sus propias normas establecidas para que en las esferas de la actividad económica, político y social tengan cómo organizarse, ¿sí? Tengan donde discutir los problemas más comunes. De este modo, las Naciones Unidas forman parte de este sistema social, pero también de este sistema de representatividad a nivel internacional a través de 193, 194 estados aproximadamente, y que van a estar representados por la Asamblea General. Por eso la ONU tiene que evolucionar a lo largo de los años y ser el parteaguas único en la faz de la Tierra de reunirse para discutir problemas comunes entre las naciones y encontrar soluciones asertivas a las contrapartidas que beneficien esa sociedad, ¿sí? El modelo ONU parte de que se siente, o sea, nosotros entendemos que la Tierra es el único lugar que tenemos para habitar y para vivir, por lo tanto lo debemos de cuidar. Y destrozarlo a través de los conflictos bélicos, pues no sería una forma muy sutil y sobre todo ortodoxa de cuidar este planeta, ¿no? Entonces, en este sistema de modelo ONU, la Asamblea General forma parte de ese órgano representativo, normativo y deliberativo, que tiene su naturaleza jurídica al representar universalmente
a los más de 193 Estados miembros que están adheridos al sistema de Naciones Unidas. Esta Asamblea General necesita de la aprobación para la toma de decisiones y va a referir cuando menos 2/3 cuando se trate de asuntos de vital importancia. ¿Ok, muchachos? Entonces, establecer esta parte del derecho internacional en cuanto al modelo ONU nos debe privilegiar sobre todo a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque aquí nosotros como país México puede recurrir y debe recurrir a los estados y a los tratados internacionales cuando así lo requiera. No nada más en el elemento de estado, sino también en el elemento del particular. ¿Para qué? Para que con esta convergencia de normas nosotros discutamos ciertas condiciones que puedan afectar al país, pero también que se solicite la cooperación internacional, la cooperación judicial de carácter internacional suficiente para que México pueda repatriar a personas que se presuman culpables de cometer delitos o en su defecto proteger a esas personas que sean perseguidas y sobre todo lastimadas por regímenes despóticos. ¿Sí, muchachos? La semana entrante vamos a ver lo que es la Carta de las Naciones Unidas específicamente y la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados, porque forman parte actualmente de lo que rige el derecho internacional, pero obviamente son fuentes de derecho. Y en este caso, al tratarse de ser convenciones, son fuentes reales y son fuentes formales del derecho. ¿Por qué? Porque van a dar resoluciones a los órganos jurisdiccionales, van a establecer una codificación internacional homologada, van a establecer diversas clases de cómo los tratados y las costumbres internacionales atienden dentro del derecho doméstico la parte más elemental de armonización internacional. ¿Sí, muchachos? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, profesor, gracias. Bien, Todo bien, profesor, muchas gracias. perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerles la asistencia del día de hoy. Sigan puntual del contenido que voy a subir próximamente ahí en la plataforma, porque ahí vamos a empezar ya a ejecutar lecturas de análisis para que ustedes vayan relacionando con los videos, tanto explicativo como estas clases de retroalimentación, cómo estamos parados dentro del sistema de Naciones Unidas, dentro de la Convención Americana y sobre todo en particular con los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque México ha firmado y ha celebrado N cantidad de tratados y no todos dan esa certeza jurídica que nosotros quisiéramos, ¿sí? Quizá México necesitaría partir de una buena línea para qué, para establecer condiciones más paralelas y sobre todo más garantes, pero que no modifiquen la ley modelo, ¿sí? O sea, es muy serio cuando una ley modelo modifica la ley interna. Significa que tu sistema jurídico está fallando. Y el de México, en reiteradas y repetidas ocasiones, ha fallado. Y esto no puede suceder, muchachos. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí me despido. Regálenme un like en los videos, un comentario ahí, por favor, como retroalimentación. Y les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, profesor, igualmente para todos. Hasta luego, gracias. Igualmente, igualmente, Hasta que tengan un luego. excelente fin de semana, que estén muy bien. Muchas gracias, Gracias, Jesús. igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor.